hermetismos es llevar mi cabeza dentro de un pequeño corto. Es decir, es todo lo que tengo yo en la cabeza y lo vuelco de esta manera. ¿Qué espero de él? Espero conseguir principalmente un resultado decente, que ya bastante será si conseguimos un resultado decente. Espero que se oiga y que se vea. Sobre todo que se oiga, porque si no me enfadaré mucho con Alfonso. Creo que es una buena historia, primero porque es una historia diferente, porque no pone un punto de vista clásico, por así decirlo, el típico chico-chica y todo bien. Y después me gusta mucho cómo muestra a los personajes, cómo los va desvelando poco a poco a lo largo de la historia. Y realmente cuando acaba tú mismo te tienes que imaginar un poco en tu cabeza cómo son los personajes. Y ese juego que hay entre ellos de tira y afloja, de yo quiero, no quiero, no sé, me parece muy interesante. Lo primero que hicimos fue venir por aquí a revisar la localización y lo primero que vimos es que hay mucha reverberación y que esa iba a ser la principal traba de grabar aquí. Usamos un ordenador y la salida del multipistas para doblar in situ con un wild track de forma que pudiéramos agilizar, no tuviéramos que volcar en el ordenador. Tenemos el TG4 porque es un micro muy direccional, es moderno y es un buen micro. Las tomas normales las grabamos con la pértiga, los planos cortos donde se puede meter, y los planos generales grabo con la pértiga un sonido de referencia que se envía al ordenador. Después envío por cascos del ordenador a los actores lo que se grabó de referencia para que tengan una referencia de cómo hacerlo en el doblaje fuera de cámara, sería en wild track. Y así intentamos que el sonido vaya bien en los planos cortos y en los planos generales. Bueno, el Gustavo Freire ha sido elegido realmente por una necesidad y no por mi gusto o deseo. Yo quería hacerlo en exteriores, pero también tiene su encanto esto de un auditorio vacío y que es como dentro de tu mente, pues sí que encaja. Mi función ha sido básicamente organizar un poco todo lo relacionado con este cortometraje a nivel de permisos, a nivel de organizar el equipo, sobre todo el de producción, y actualmente en el rodaje estoy un poco coordinando un poco los tiempos para que cada secuencia, cada escena esté grabada en su tiempo y no acumulemos retrasos importantes. Una de las principales, que a ver si conseguimos imitarlo, es la secuencia en Donnie Darko cuando van al cine, que se están saltando el eje intencionalmente y da una sensación muy extraña. Estoy contento con el que hemos elegido. Ya los conocía. Conocía a Manuel ya de antes, ya había hecho cosas con él antes y ya sabía que podía confiar en él y en lo que puede hacer, y me entra bastante dentro de un perfil. A ver, es que el personaje del chico soy yo mismo. ¿Podría hacer de yo mismo Manuel? Supongo que sí. Y Alba es perfecta, o sea, es tal lo que tendría que ser el personaje y lo hace muy bien. Y el personaje me gusta mucho. Me parece un personaje realmente curioso y en parte parecido a mí en ciertas cosas, y eso siempre gusta. Mucho trabajo, pero la verdad eso ya se esperaba, y
y muy divertido, muy entretenido y la verdad se están sacando cosas muy buenas. Yo creo que los diálogos se van a escuchar bien. Creo que se va a entender. El sonido no va a sacar el espectador del corto. Creo que eso es lo que más me centré y lo que creo que más mérito puede tener. Me gustaría tener algo de lo que poder enseñar, básicamente, porque muchas veces los trabajos que hacemos igual son trabajos que tienen que estar durmiendo en un cajón. Y lo que me gustaría es poder tener algo que poder enseñar, y ese es mi objetivo real. Pilla el portátil.